Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué lindo recibirlos un viernes con 10 grados de temperatura, muchísima humedad, lamentablemente sin lluvias y ya repasamos cómo vendrá el tiempo para las próximas horas, según el pronóstico de Inumet que ya vemos en pantalla. Esta jornada, esta noche que va a ser la más larga de este año, comenzando ya el invierno, ¿no? Efectivamente, por suerte. 7 y 18 grados las temperaturas extremas para esta jornada, bastante alta, ¿no? Diré la máxima. La verdad que sí, 18 me dijo exacto. Y lo mismo va a pasar el sábado y el fin de semana va a estar bastante similar, porque bueno, el sábado arranca con 9 de mínima, máxima 18, cielo nuboso y algo nuboso, dice Inumet. Qué lindo las fogatas de San Juan que van a ver en esta jornada, ¿no? Por varios lados, ¿eh? Exactamente, sí. Y en varios puntos del país, no retomando una vieja tradición. Venga, no se olvide del domingo que estaba por ahí, que quedó pendiente. Ahí está, mire, 9 y 18 también, ¿eh? Ahí está, así cumplimos con todos, Pilar Tejero. Quería arrancar, se quedó pensando en la fogata y en la queimada, evidentemente. Bueno. Bien. ¿A dónde vamos? Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a tener para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Y bueno, una información que aportamos ayer en vivo en la pantalla de TV Ciudad tiene que ver con la conferencia de prensa que dio familiares de detenidos desaparecidos. En ese marco se informó que una muestra de los restos hallados en el batallón 14 serán enviados en las próximas horas hacia la República Argentina para realizar finalmente el análisis genético. Como informáramos en el día de ayer, los restos pertenecen a una mujer. Sí, y también les contamos que la justicia dispuso la citación de 5 ex generales del ejército, entre ellos 2 comandantes en jefes, en el marco del proceso de amparo presentado por el proyecto Cruzar para acceder a un documento sobre detenidos desaparecidos elaborado en 2005. Cruzar, que es un trabajo que también está en el marco de la Universidad de la República. Así es. Por otra parte, les contamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a convocar la próxima semana el Consejo Superior Tripartito para presentar los lineamientos de la futura ronda de los salarios, la pauta salarial en el marco de los consejos de salarios. Según el ministro Pablo Mieres, el gobierno mantiene su compromiso de recuperación salarial. Y ayer hubo una reunión en Torre Ejecutiva, representantes de FANCAP y del ZUNCA estuvieron reunidos con el presidente de la República. Allí plantearon dejar sin efecto la asociación con privados del sector Portland. Para los trabajadores este proceso no garantiza ni los puestos de trabajo ni tampoco las inversiones. Como siempre, pasa a las 8:30 de la mañana, entrevista central en la primera edición de MBD Noticias. ¿De qué hablamos hoy? Sí, vamos a estar hablando de lavado de activos y cuáles son los controles o el cumplimiento que hace el Estado de las normas que hay vigentes. Ricardo Gil Iribarne va a estar con nosotros luego de 8:30 de la mañana para hablar además sobre la integración de un capítulo uruguayo de una asociación internacional que sigue estos temas. Muy bien, así las cosas. Con estos y otros asuntos vamos a estar acompañándolos, como decíamos, hasta las 9 en esta primera edición. Vamos a ver cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real. Algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Y bueno, vamos a decirles que Salto entre Bernabé Rivera y Constituyente va a estar cortado hasta las 6 de la tarde por diversas tareas y Bonplan entre 21 de septiembre y José María Montero hasta las 11 por tareas de carga y descarga. Ramón del Valle Inclán entre Marcelino Bertelot y Libres, cortado hasta la 1 de la tarde por tareas de hormigonado. También les contamos que Palmar entre Ponce y Brito del Pino estará cortado hasta las 2 de la tarde por podas en la zona y eso será desde este 23 hasta mañana, del 23 al 24, un día de podas. Exacto, ¿vio? Entero. Minas entre José Enrique Rodó y Constituyente hasta las 3 de la tarde por tareas de hormigonado y Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Francisco Vidal. Esto será hasta las 4 de la tarde por tareas de carga y descarga. ¿Quiere dos más? ¿Cómo no? Héctor Gerona entre Rambla Escolarría y Pablo Fontaine, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Y Solano Tuña entre Yauri y Berro, de 7 a 17, cortado por tareas de hormigonado. Con rima y todo, se lo dije, ¿vio? Vio mucha gente, mucha circulación en Montevideo. Ahí estamos en los accesos, ¿puede ser? Avenida Italia. Avenida, mal, lo veo de lejos. Accesos son. Está. Pero sí, también los accesos. Y si no, sígalo por @IMTránsito. Hay mucho tránsito también por esa zona de la capital, ¿eh? Bueno, muy bien. Bien, qué lindo empezar el jueves, el viernes, así vengo. Sí. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo informativo. Claro que ¿Qué le parece? Como ya dijimos en los adelantos, la justicia dispuso la citación de 5 ex generales del ejército, testigos de, por ejemplo, Mario Estebenazzi, el excomandante en jefe Ángel Bertolotti, los generales
Carlos Díaz, Raúl Glodowski y Juan José Pomoli. Esto en el marco del proceso de amparo presentado por el Proyecto Cruzar para acceder a documentación sobre detenidos desaparecidos elaborado por los dos generales del Ejército en 2005. Sí, hay que destacar que este documento sirvió como insumo para el informe entregado por el Ejército al entonces presidente Tabaré Vázquez. Otras medidas, pedimos pruebas para poder llegar a ese documento. Entre esas pruebas pedimos al propio ministerio que se le intimara al propio ministerio entregar los números de expediente donde ese documento estaba anexado, los movimientos del expediente, las órdenes que se dieron respecto a ese documento, que todo eso tiene que estar registrado, o sea, el documento no desaparece sin ningún registro al respecto. Eso se le intimó, el juez hizo lugar y le intimó al Ministerio de Defensa a dar esa información, veremos qué puede dar el Ministerio y qué no. Y por otro lado, decidimos también pedir que se citara a declarar a una serie de militares que han mencionado el documento, bueno, entre ellos el último comandante, actual comandante en jefe, porque es el responsable de dar la respuesta, pero también a otros comandantes en jefe que hubo antes, entre ellos el general Bertolotti, que fue quien ordenó hacer este documento, el general Díaz, que fue quien lo elaboró junto con el general Barneix, y otros militares que en distintas ocasiones, en distintos expedientes y tribunales de honor mencionan la existencia de este documento. Todo esto también en el marco de que no se instruyó, a pesar de que se dice que el documento no se encuentra, no se instruyó ninguna investigación administrativa para encontrarlo. O sea, simplemente se dio la orden de buscarlo, pero después parece que no hay nadie responsable en el Ejército si se pierde un documento de esta envergadura. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en este caso con las declaraciones testimoniales y pidiendo más información, y este no va a ser el único documento tampoco que vamos a pedir. Vamos a seguir hasta que podamos encontrar la información que sabemos que está en manos de los militares y que queremos que la entreguen. En tanto, el Ministerio de Defensa solicitó un plazo de 20 días para responder la intimación sobre el tránsito que tuvo el expediente y el documento dentro del Estado. Y seguimos en tema porque la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, estamos hablando de Alicia Luciardo, confirmó que los restos óseos hallados en el batallón número 14 provienen de una mujer. Sí, en conferencia de prensa ayer al mediodía, la antropóloga explicó que aún no se puede determinar variables como la edad o la estatura. Luciardo señaló que la cal depositada encima de los restos preserva el material genético, por lo que hay buenas posibilidades para obtener una muestra de ADN. Hemos realizado ya las tareas de rayos X de las cosas más esenciales, pero continúa todavía esta tarea con la Junta Médica en el ITF, terminando de radiografiar sobre todo la abundante cal que estaba asociada con este enterramiento para garantizar que toda evidencia sea recuperada. El esqueleto ya se encuentra limpio y en tarea de acondicionamiento, y nos ha permitido avanzar en relación al perfil biológico, en relación a la información que se puede obtener del análisis de estos huesos. Y en relación a eso, lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de dos tipos de metodologías. Las metodologías que implican la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto, ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, hemos podido medir varios de los huesos más importantes y arrojan el resultado también de que este es un esqueleto del sexo femenino. Y en la misma conferencia, Ignacio Randonea, que es integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, pidió calma, sobre todo por la ansiedad de conocer a quién serían, ¿no? Claro. Los restos hallados. Claro, porque estamos hablando que es el cuerpo de una mujer, pero bueno, no aventurar nombres, porque eso obviamente entorpece la investigación, también genera diferentes sentimientos en los propios familiares que están esperando una resolución. Randonea decía que es necesario seguir buscando a todos los desaparecidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. También en esa conferencia de prensa habló Graciela Montes de Oca, quien mencionó a las 40 mujeres desaparecidas. Les pedimos, por favor, que calmar la ansiedad. Todos queremos ponerle un nombre. ¿Se imaginan la ansiedad que tenemos los familiares para que tengan nombre? O sea, es una familia que recupera su ser querido, que lo tuvo secuestrado durante
prácticamente 40 años o más. Por lo tanto, si tenemos que esperar un mes más, pedimos por favor de esperar, de tener la paciencia, porque genera en todas nuestras familias, genera una ansiedad muy grande. Y manejar nombres es dañino para la familia. Invertamos ese tiempo en seguir buscando a nuestros familiares, porque el resto siguen secuestrados, no los tenemos, el Estado no nos proporciona la información, el gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares. Estamos buscando a 40 compañeras, ¿sí?, de nuestros núcleos familiares. No podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubieron traslado de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile. Por lo tanto, no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación. Totalmente de acuerdo con la gente de familiares, ¿no? No se pueden poner nombres todavía porque todavía no se sabe absolutamente nada. Bueno, en un rato nos metemos nuevamente con temas vinculados al pasado reciente a propósito de una actividad que va a haber, se los contamos en el móvil. Ahora cambiamos de asunto, porque un tribunal de apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y condenó al empresario Martín Mutio a 15 años de cárcel por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Mutio fue imputado en 2019 como responsable del cargamento de más de 4 toneladas de cocaína que fueron incautados en el puerto de Hamburgo, en Alemania. El cargamento partió desde el puerto de Montevideo camuflado en un container de soja a granel, exportado por la empresa Capsen Sociedad Anónima, propiedad de Mutio. En ese marco, la fiscal Mónica Ferrero solicitó su condena por delito de narcotráfico. Sin embargo, en agosto de 2022, la jueza Adriana Chamsarian dispuso su absolución tras considerar que no había pruebas para condenarlo. La fiscal apeló el fallo. Tras analizar el expediente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y condenó al empresario. En este sentido, la sala consideró que las conclusiones realizadas por la jueza Chamsarian resultan francamente alejadas del sentido común y desatendieron los hechos y las pruebas agregadas en la causa. De esta forma, el tribunal apuntó que los precintos del contenedor que tenía la droga no fueron adulterados durante su viaje en el buque y que no existen dudas que la sustancia incautada era cocaína. Además, Mutio fue imputado por delitos de lavado de activos a partir de diversas acciones financieras que no pueden ser justificadas. Por este motivo, el tribunal dispuso el decomiso de vehículos, dinero y un inmueble adquirido en Maldonado. Y venimos a otros temas porque, bueno, sigue dando que hablar esa negativa del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, en no autorizar, no dar el aval para el préstamo no reembolsable que había pedido la Intendencia de Montevideo. Ayer se pronunció la Junta Departamental y lo hizo para que instara al Poder Ejecutivo a rever esta negativa para que la Intendencia finalmente pueda acceder a este préstamo del BID. La Junta Departamental analizó este jueves la situación hídrica que afecta a Montevideo y la zona metropolitana. Tras el debate y a propuesta de la bancada del Frente Amplio, la Junta Departamental aprobó una moción donde insta al Gobierno Nacional a revisar su negativa de truncar el préstamo no reembolsable del BID, que era gestionado por la Intendencia de Montevideo. La resolución fue aprobada con el voto de 18 en 22 ediles presentes, es decir, con apoyo de los ediles de la coalición de izquierdas. El eventual préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo generó un diferendo político entre la Intendencia capitalina y el Gobierno Nacional. La comuna envió una nota a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, donde preguntaba si existía alguna objeción para acceder a ese préstamo, que alcanzaba los $100.000. La respuesta fue negativa, bajo el argumento de que es dicha cartera la que tiene la representación del Estado ante esos organismos internacionales. Esto generó la reacción de la comuna capitalina y del Frente Amplio. En medio de este proceso, el BID envió una nota al gobierno donde afirma que no está gestionando ningún préstamo con la Intendencia. Desde la comuna se respondió que las reuniones con el BID existieron, pero que la negativa del Ministerio de Economía truncó el inicio de las negociaciones formales. El dinero, según la comuna, sería utilizado para suministrar agua embotellada a merenderos y a ollas populares, entre otras organizaciones sociales. Cambiamos de tema, un asunto que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocará al Consejo Superior Tripartito. Esto será el próximo jueves y será para dar a conocer los lineamientos de cara a la próxima ronda de los consejos de salarios. En este marco, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reiteró el compromiso de la recuperación salarial para todos los trabajadores y trabajadoras.
Luego de 2 años de pérdida de salario real, el gobierno prometió para 2023 la recuperación salarial para el sector privado, que implica a más de 600.000 trabajadores. Los sectores con mayor pérdida son el servicio doméstico, sector rural, comercio, restaurantes y hoteles. El compromiso del gobierno de completar la recuperación salarial en esta ronda se va a cumplir, o sea que las pautas van a tener un componente vinculado justamente a la necesidad de recuperación. La situación de los distintos sectores de actividad es muy heterogénea. Hay sectores de actividad que nunca tuvieron pérdida, hay otros que tuvieron pérdida pero ya han recuperado y hay otros, la mayoría, que todavía arrastran una pérdida pendiente que está en el orden entre el 1 y el 2%. Ese es un poco el cálculo que tenemos hecho nosotros. Nosotros hemos analizado la situación mesa por mesa para determinar cuál es el punto de partida en la negociación. En cuanto al sector público, el ministro dijo que se está cumpliendo con el cronograma de recuperación salarial desde la firma del convenio en 2022 con COFE y con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Bueno, y tras la comparecencia del ministro de Trabajo en la comisión, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayeri, dijo que no se habló de un tratamiento diferencial para los salarios que están más sumergidos. Sí, dijo además que espera la proyección de la inflación por parte del gobierno para, tener los números finos sobre la misma y, ver incrementos salariales. El compromiso aparentemente del Poder Ejecutivo es llegar a un incremento, por lo menos recuperación salarial, a julio de 2020 en la próxima ronda de Consejo Salarial. Aparentemente no habría, o por lo menos todavía no nos adelantó si habría algún tratamiento diferencial para los salarios más sumergidos, ni tampoco criterios de productividad de parte del Poder Ejecutivo para la ronda salarial. Así que por ahora es lo que nos han informado. Creo ¿Se que va satisfecho con las explicaciones del ministro, con los anuncios? Bueno, fue bastante reservado las informaciones que nos pudo dar. Entendemos que también en los ámbitos correspondientes donde se tiene que brindar esta información, en el Consejo Superior Tripartito y en los ámbitos que se están negociando, pero bueno, estamos en un compás de espera para conocer sobre todo qué números finos se van a presentar, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la proyección de inflación que hace el gobierno en los próximos años, que va a ser también parte de la pauta para poder negociar en las mesas de negociación colectiva. Bueno, vamos con otros asuntos. La UNOT, ustedes saben, estuvo reunida con autoridades de la cartera de Interior a raíz de diversos incidentes de violencia que se dieron en las últimas horas. En ese marco, le pidió al Ministerio de Interior justamente concretar de forma urgente una comisión de convivencia que genere acciones concretas para mejorar la seguridad en las unidades de transporte. Sí, y el reclamo además se produce tras una nueva agresión sufrida a un chofer de la empresa Coet. Al Ministerio del Interior le planteábamos que que debe mejorar aún más los patrullajes que existen, pero siempre estamos con aquello de que cuando una zona se complica, ponemos todas las baterías en ese lugar y un poco se destapa el resto de los lugares, ¿no? También que faltan efectivos, particularmente en lo que es el servicio de bus seguro, que es un servicio bueno, pero que siempre tiene menos policías de los que nosotros entendemos que debería. Y eso lo reconocen las autoridades, ahí hay un problema presupuestal seguramente, ¿no? También pensamos que se puede ayudar de distintos lugares. En algunos lugares hay medidas concretas que ayudan a la seguridad. También hay una comisión a nivel de la Intendencia de Montevideo para mejorar iluminación, paradas, en algunos casos recorridos, particularmente en las horas más complicadas, en las horas de la noche, ¿no? Sobre todo en los barrios periféricos donde muchas veces son los trabajadores los que más necesitan el transporte. Nosotros entendemos que el transporte es un servicio a la población básicamente, además de ser nuestro trabajo, y que cuando cuidamos el transporte también estamos generando derecho a la movilidad de la población. Por eso es como un bien muy, muy importante. Y seguimos en temas sindicales, porque ustedes recordarán que fue solicitada y se produjo finalmente un encuentro con una delegación de FANCAP y también del ZUNCA con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al que le solicitaron que reviera y dejara sin efecto el proceso de licitación para la asociación con privado del sector Cemento Portland. Tras el encuentro, la presidenta de FANCAP, Natalia Bello, dijo que el futuro del Portland debe pasar necesariamente por una discusión parlamentaria.
nosotros hicimos dos planteos bien claros. Primero, que se retire la licitación del Portland. Ustedes, como sabrán, los argumentos nuestros son que es anticonstitucional. Entendemos que la entrega de un recurso natural por entre 40 y 100 años debe tener una amplia discusión a nivel parlamentario. También entendemos que a hojas vistas de lo que es hoy el pliego no se garantiza ni los puestos de trabajo ni las inversiones. Entendemos de que es posible que esas inversiones las lleve adelante el Estado. Y fue eso lo que vinimos a plantear. Y un segundo planteo en cuanto a lo que es la seguridad de los puestos laborales que se planteó, que no se ve reflejada en el pliego. El futuro del Portland estatal debe de pasar por el Parlamento. No obtuvimos una respuesta clara en cuanto a esto, quedaron en contestarnos y bueno, realmente estamos muy expectantes respecto a lo que nos responde. ¿Manejó algún plazo, alguna fecha para esa respuesta? No nos dieron ninguna fecha. Nosotros entendemos de que es urgente esa respuesta porque el tiempo de los trabajadores también es urgente. El 19 de julio se cierra este pliego y hay mucha incertidumbre de parte de las y los trabajadores sobre qué es lo que va a suceder el año que viene. Estamos hablando de departamentos clave en cuanto a desempleo, estamos hablando de Paysandú y Minas. Realmente el componente de la economía departamental que tiene ANCAP en esos departamentos es muy importante. La justicia dispuso el archivo definitivo de la indagatoria penal por presuntas irregularidades en la gestión de Gas Sayago y el proceso de construcción de la planta regasificadora. La jueza María Elena Maynard coincidió con el fiscal Luis Pacheco de que no existió ningún delito en el accionar de los ex jerarcas de UTE, de ANCAP y de Gas Sayago. En el fallo al que accedió MBD Noticias, la jueza Maynard aceptó el pedido de archivo y no hacer lugar a la recepción de la prueba testimonial solicitada por el representante de ANCAP. En julio de 2021 se presentó la denuncia por supuestas irregularidades en la conformación de la regasificadora. El abogado de UTE, Jorge Barrera, dijo que fue un perjuicio económico grave para el Estado con fondos públicos que se podrían haber interrumpido. Por el caso declararon varios ex jerarcas como Marta Jara, exgerenta de Gas Sayago, y Raúl Sendic, el expresidente de ANCAP. El archivo de la causa fue presentado por el fiscal Luis Pacheco el 23 de mayo y tras determinar que no existían elementos que justificaran un reproche penal. Informó que esta decisión se basó en falta de pruebas que demostraron actos arbitrarios o contrarios a las normas por parte de los funcionarios públicos investigados, así como la ausencia de una intención deliberada de causar perjuicio a la administración o a los particulares. Bien, ahora es momento de salir a la calle y tomar contacto con nuestro compañero Luca Abelos. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para José María, para todos allí en el estudio. Estamos en la Plaza 1 de Mayo porque el lunes 26 de junio, a partir de las 17 horas, se plantará aquí una vigilia por la democracia, una actividad que sobre las 24 horas, sobre las 0 del 27, iluminará el Palacio Legislativo en recuerdo de aquella noche funesta hace 50 años. Y estamos con Victoria Sequeira del Grupo Jacarandá, organizadores de esta actividad, pero que también cuenta con el respaldo y el apoyo de muchísimas organizaciones. Hola, buenos días. Sí, entre ellas la FEU, Género del PIT-CNT, El Paso, bueno, APU, apoyo. Pero estas primeras que nombré fueron parte de la organización también, ¿no? A las 17 horas empiezan los espectáculos acá la 1 de mayo, que va a haber un escenario. Después a las 0 cruzamos al Palacio a rodear de velas el Palacio en recuerdo de la democracia, pero además pretende ser una jornada de reflexión sobre la democracia, ¿no? Desde la sociedad civil, porque dentro del Palacio va a haber una sesión especial en recordatorio también, pero bueno, eso, desde la sociedad civil queremos juntarnos y reflexionar qué es lo que pasa hoy con nuestra democracia, qué democracia queremos, cómo podemos construir mejor una democracia y cuidarla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cruzar, invitamos a todas y todos los que quieran llevar bidones, ahora que está todo el mundo tomando agua embotellada, a la sede de la FEU, al MUME, se pueden acercar y llevar sus bidones vacíos, o si no, llegar ese mismo día con un bidón tipo farolito, vamos a hacer, balicero,
con un poquito de arena, una vela, con una ventanita cerrado y pueden acercarse también con nosotras y nosotros a rodear el palacio. Con esas velas, con esos faroles se va a iluminar el palacio a las 0 horas. A las 0 vamos a rodear. Sigo pidiendo bidones porque necesitamos unos 1050 bidones para eso. Calculado y todo. Sí, esto somos profesionales. Y entonces, nada, eso, que se acerquen todas y todos si quieren ser parte, ¿no? Es un acto performático porque Jacarandá se basa en eso, en el trabajo sobre la memoria con acciones artísticas y culturales, ¿no? Tú tenés 50 años, menos de 50 años. ¿Por qué estas personas hacen esta actividad, ese recordatorio? Lo que siempre preguntan, si vos no la viviste, eras pequeña, ¿por qué esto? Bueno, yo tengo 47 y sí lo viví, viví en dictadura, tuve mis padres presos políticos, pero además, aunque la idea de esa reflexión es justamente con las nuevas generaciones, ¿no? Porque la democracia hoy, cuando tenemos gente que habla en contra de las instituciones, contra el Poder Judicial, etcétera, necesitamos cuidarla más que nunca y poder pensar en transformar cosas, ¿verdad? Eso es importante, pero la democracia, vivimos todos en democracia ahora, por suerte, entonces bueno, a todas las generaciones nos compete cuidarla y construirla. Reiterar la invitación. Bueno, es a las 5 de la tarde vamos a estar en la 1 de mayo, el lunes, hasta las 0 horas que vamos a rodear el Palacio, porque al otro día, a las 14 horas, se inaugura el memorial de las expresas políticas, que es muy importante también para nosotros. En un principio íbamos a estar toda la noche, pero bueno, tenemos que estar a las 2 fresquitos, así que las invitamos a todas y todos a acercarse y además a escuchar artistas de la talla de Luciano Superviel, Carmen Pi, el Cuarteto Rica Cosa, la Teja Pride, etcétera, entre otros. Muchísimas gracias a Victoria Sequeira, entonces del grupo Jacarandá, una de las organizaciones que están al frente de esta vigilia. Luca, muchísimas gracias, pero antes quería preguntarte dónde entonces reiterar, dónde hay que llevar bidones a la gente que tenga, porque me imagino que hay una cantidad de gente que tiene. Al MUME, a FOSE y al PIT-CNT, ¿verdad? No, y perdón. a la FEU, a la sede. Y a la FEU, ahí está. Al MUME, a FOSE y a la FEU, los bidones entonces. ¿A qué día? ¿Lunes o desde hoy? Y desde hoy hasta el lunes. Y si no, se vienen con el bidón acá ya preparado, ¿no? Un poquito de arena y la vela para encender esa luminaria a las 12 de la noche. Gracias, Lucas. Saludos. Muy bien, así las cosas. Pasaba Luca Veloz allí. Claro, bueno, se le hace una ventanita, vio que explicaba allí Victoria Sequeira para poner esa vela y poder iluminar el palacio. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar recibiendo a Ricardo Gil Iribarne y hablar de este delito que se llama lavado de activos. Uruguay de la Asociación Mundial de Cumplimiento, una organización internacional que tiene entre sus objetivos la promoción, el reconocimiento y también la evaluación de actividades de cumplimiento de las organizaciones con respecto a temas como lavado de activos y corrupción. Por ese tema estamos invitando a una de las personas que pensó este capítulo Uruguay. Estamos hablando de Ricardo Gil Iribarne. Un placer tenerte con nosotros aquí. Un gusto, Pilar, de nuevo estar acá con ustedes. Mucho trabajo, ¿no? En estos días previos y sobre todo un compromiso de varias personas en seguir trabajando estos temas que ya hace mucho tiempo tú vienes trabajando como secretario de la Secretaría Nacional de Lavado de Activos, ¿no? Sí, esto fue un empuje de un grupo chico de gente que pensábamos que había que, más que nada al lado de la sociedad civil, generar algunos ámbitos para conversar estos temas, el tema de cumplimiento, el tema de anticorrupción o antilavado y otros temas, el tema de sostenibilidad empresarial, el tema de ciberdelitos, una serie de temas que a veces se discuten, sobre todo corrupción y lavado, en caliente, ¿no? Cuando hay algún escándalo los discutimos, los consideramos, pero después se enfrían o se politizan. Entonces dijimos, bueno,
Por fuera de eso vamos a tratar de generar un ámbito. Surgió ese ámbito de la Asociación Mundial de Cumplimiento, que es una organización con sede en España, que trabaja en varios países de América Latina, que tiene mucha experiencia y tiene no solo un buen paraguas, sino nos aporta muchos recursos en materia de capacitaciones y de eventos, y genera una movida ahí dentro con gente que estuvimos en el sector público, gente del sector privado, y esto fue de alguna manera el lanzamiento. Bueno, esto fue el primer paso para un trabajo que pensamos que va a ser intenso en los próximos años. ¿Cómo está parado Uruguay pensando en el tema de lavado de activos y de corrupción? ¿Hay indicadores concretos? ¿Se puede medir cómo estamos o cuál es la incidencia? Porque uno tiene siempre esa percepción, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que aquí no pasa nada, que las grandes cosas están en otro lado. En realidad es muy difícil medirlo. Entonces justamente se hablaba el otro día, bueno, a veces el abanico va desde acá no pasa nada, es poquito, estamos tranquilos, a somos los peores del mundo. Entonces, da la impresión de que no es ninguno de los dos extremos. Sí creo que hubo un consenso en las exposiciones del otro día, que hubo actores de todo tipo, hubo un consenso en que aún si estuviéramos bien, y varios plantearon que no, el riesgo es dormirnos, ¿no? Lo plantearon actores del sector público actual, sector privado, actores del extranjero, dijeron, bueno, acá en principio hay una sensación de que no se ven los riesgos con claridad y una tendencia a quedarse. Entonces, bueno, como que hay que movilizarse sin dramatizar, sin pensar que somos los peores del mundo, reconociendo las fortalezas, pero trabajando en serio y fuera de los periodos electorales y las pujas partidarias, fuera de eso, trabajar en serio para ver, entre otras cosas, bueno, exactamente cómo estamos situados, cuáles son los principales riesgos. Justamente de eso, una de las personas que participó, que en la previa generaba también cierta expectativa, era el consejero de Estados Unidos, ¿no? Que bregó por una alianza entre el sector empresarial, el gobierno y de la sociedad civil, que ahí entran ustedes también ahora, para denunciar negocios sospechosos. Fue muy fuerte en sus declaraciones. ¿Existe esa alianza? ¿Hay una alianza efectiva? ¿Hay interés en que efectivamente se persigan los negocios sospechosos, que en realidad con la LUC se flexibilizaron algunos controles? Vamos por parte. Por un lado, efectivamente el consejero de Estados Unidos hizo un planteo duro. Yo creo que fue duro en el sentido de Uruguay no está a salvo de nada, no hay que confiarse. Acá está demostrado la presencia fuerte del narcotráfico, y si hay narcotráfico fuerte hay lavado, no piensen que no, y el lavado no es un delito menor. El lavado es parte del mismo negocio y por lo tanto es un delito también sangriento, aunque a veces lo cometan profesionales de cuello blanco. Ese fue el mensaje y fue Uruguay. Preocúpense porque esto pasó en otros lados. Él viene de 4 años en México, esto pasó en otros lados, y cuando los países se distraen, se duermen o no reconocen los riesgos, después es tarde. Ese fue el primer mensaje. La otra parte es, bueno, ¿quién responde a eso? ¿Es la CENACLAF, la Secretaría Antilavado, es la JUTEP? No, es el conjunto del sistema que tiene que responder. Eso supone actores públicos, actores privados y la sociedad civil. Yo creo que ahí hay que reconocer debilidades. Por un lado, creo que hoy del sector público la percepción de riesgo no aparece muy clara. Como tú decís, ha habido medidas que podían entenderse en un contexto de bajo riesgo, algunas medidas de bajar exigencias que se incluyeron en la LUC, pero no se entienden si la situación es tan seria. El sector privado está allí. En realidad hay una parte del sector privado que tiene obligaciones legales, tiene que hacer tales cosas. En algunos casos se puede decir que hay una historia donde más o menos las hacen, caso sector financiero. En otros casos es evidente que el cumplimiento ha bajado. El sector no financiero, inmobiliarias, escribanos, ha habido un retroceso. Y la sociedad civil creo que... ¿Retroceso habilitado por ley? En parte por ley. A ver, la ley habilita, pero además el mensaje es lo más complicado. El mensaje es: no te compliques mucho, deja que los bancos hagan el trabajo, no estamos tan mal, todo el mundo está peor que nosotros. Ese mensaje, si vos sos un actor
que tenés que trabajar, pagar los impuestos y además tenés otras obligaciones y te dicen eso, lo que haces es desatenderlas. Claro. Y si además no te exigen, no te controlan. Y en el caso de la sociedad civil yo creo que sí hay también un problema que esta iniciativa nuestra en parte tiende a superarlo, que es la falta de organizaciones fuertes en Uruguay de la sociedad civil que cumplan con dos roles que para mí son claves y lo viví cuando trabajé desde la JUTEP el tema corrupción. Por un lado apoyarte, empujarte, darte para adelante y también presionar al sistema político que en muchos temas te dice sí, está muy bien, te hace la ley, te hace todo, pero después no hay recursos, no hay apoyo, no hay iniciativa. Solo aparecen estos temas el año que viene, en el año electoral, ahí sí todos hablamos de la corrupción. Control, seguimiento y denuncia que hace la sociedad civil. Exacto. También. Eso es lo otro. Te tienen que apoyar cuando haces las cosas y te tienen que criticar cuando haces las cosas mal. Entonces, claro, si no una sociedad civil organizada y fuerte, yo creo que en Uruguay lo que hay es una ciudadanía que en estos temas tiene algunas cosas claras, se sigue enojando cuando ve cosas mal hechas, cosa que ya no pasa en otros países, que ya hay escepticismo, bueno, siempre ha habido corrupción y siempre va a haber, el tema es que robe, pero que por lo menos le devuelva algo a la sociedad. Acá no es esa situación, pero tampoco hay organizaciones fuertes que se expresen, ya te digo, apoyando o criticando, pero que jueguen. ¿Cuáles son los modos más comunes? Porque uno tiene idea que puede llegar a ser con la construcción, o que, es decir, ¿cuál es lo más visible en lavado de activos en este país? Mirá, yo creo que ahí hay varias zonas. Justamente se encaró desde el año pasado el hacer un análisis de riesgo, que es una cosa que los organismos internacionales y los estándares exigen y aconsejan. Se le encargó un consultor uruguayo que ha trabajado estos temas hace muchos años, que es muy serio. Ahora todavía no se ha discutido. Hace meses que está pronto y todavía no se ha analizado por la Comisión Coordinadora contra el Lavado, que es la que lo debe hacer, para decir, no, estos son los riesgos, a partir de ahí hagamos una estrategia. Eso está demoradísimo. Las evaluaciones anteriores de riesgo lo que indicaban... ¿No se sabe ese contenido todavía? No en la medida que no está aprobado. Algunos colegas de ustedes han manejado algún resumen, pero no está aprobado. Está aprobada la anterior, que es de 2017. Ahí lo que se destaca es, por un lado, siempre el sector financiero, como un sector de mucho riesgo, siempre el sector inmobiliario, y ahí tenés muchos actores, las inmobiliarias, los escribanos, siempre el sector societario, o sea, los estudios profesionales que aportan herramientas societarias para, es decir, sociedades para que vos no aparezcas, pero la que aparece es la sociedad, que cuesta saber de quién es, a través de la cual se hace una operación. Y hay un tema que no sé si estará en la nueva evaluación, pero que preocupa mucho, a nosotros nos preocupa mucho, y que ahora queda evidenciado con el tema de ayer, la resolución del caso Mutio en el Tribunal de Apelaciones, que todo lo que es comercio exterior. Todo lo que es comercio exterior es una zona de mucho riesgo. En el caso de ayer se evidencian facturas truchas, exportaciones que se hacen pero después no se concretan, ese tipo de cosas. Algunos riesgos específicos de las zonas francas. Esa zona es otra zona muy preocupante, que espero que esta evaluación de riesgo la destaque, digamos, ¿no? ¿Hay omisión de parte de la Secretaría Nacional Antilavado en actuar y en controlar estas zonas de riesgo? Incluso de la JUTEP. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, creo que el tema no es solo de la Secretaría Antilavado, me parece que ahí tiene que operar un sistema de varios organismos que coordinadamente actúen. Lo mismo que corrupción. La corrupción no es un problema de la JUTEP. La JUTEP, Tribunal de Cuentas, Parlamento, Poder Ejecutivo, todos tienen que actuar coordinadamente, cada uno en lo suyo. Entonces, yo creo que en este contexto de bajo riesgo, de que aparentemente no tenemos mucho riesgo, hay una consecuencia lógica, que tú, si pensás que hay poco riesgo, no haces las cosas que hay que hacer para combatir esos riesgos. Si yo no tengo un problema, no hago nada para resolverlo porque no lo reconozco, no lo veo. Bueno, a mí me parece que lo que predomina ahora es que no se reconocen los riesgos. Lo otro es, más allá de que se esté trabajando y que se hagan algún tipo de supervisiones, yo creo que ese mensaje de tranquilo, no pasa nada, estamos más o menos bien, es peligroso. Claro. Y el efecto es
que aunque tú hagas supervisiones, que tú hagas controles, tenés un panorama tan amplio y no tenés definido tus riesgos. ¿Cuál es la función de un análisis de riesgo? Es decir, mira, vos tenés 40.000 problemas, pero los principales son estos 10. No ataques los 40.000, atacá estos 10. Si eso no lo tenés claro, podés estar trabajando mucho. Falta claridad, digamos, en el trabajo de la Secretaría. Faltan prioridades claras que se tengan y que se transmitan. Decir, bueno, acá las prioridades son estas y vamos a hacer esto. Ahora viene un año electoral, que nunca es un año bueno para trabajar. Y justamente de eso te quería preguntar, con respecto a ese vínculo que hay con el sistema político, el tema de lavados, el tema de corrupción, ¿cómo es esa tensión que hace que, bueno, que a veces se puedan aligerar los controles, ¿no? Porque está la ausencia de una ley específica de financiamiento o más profunda, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso, lo vuelvo a traer, el caso Astesiano, que tiene una cantidad de puntas que quedaron por ahí, el tema de los ciudadanos rusos? ¿Cómo es esa tensión o ese vínculo? Hay una tensión permanente que, a ver, el otro día se expresó en distintos actores visiones distintas. Yo tengo una posición muy crítica en eso y lo he dicho muchas veces, en cuanto a que yo no veo que el sistema político apoye en serio el trabajo en estos temas. Creo que te dicen que sí, que está muy bien, vamos a combatir la corrupción, pero después, a la hora de lo bacalao, los apoyos no aparecen, los recursos no aparecen, las leyes eventualmente no aparecen, como la ley de financiamiento de los partidos. ¿Y a qué lo atribuye? Yo creo que hay, justamente, una baja percepción de riesgo, no se ve la seriedad de la situación, y también hay un tema de, bueno, mejor con estos temas no armemos mucho lío, no compliquemos mucho, sobre todo en el tema corrupción. Ahora, ¿no hay intereses comprometidos ahí? Es otro de los temas que se planteó, decir, bueno, podemos decir que no hay. Yo te diría, mira, yo no veo hoy una relación clara del sistema político o de alguna parte o de alguien con, por ejemplo, las organizaciones de crimen organizado. Ahora, pasa en todo el mundo, pasa en toda América. ¿Acá estamos vacunados? ¿Somos benditos? No, si no decimos, aunque no pase hoy, ese riesgo existe, el riesgo de que el narco se meta en el sistema político para varias cosas, incluida corrupción, ese riesgo hay que sentirlo como presente y hay que hacer todo lo que se pueda para evitarlo. Ahora, a la vez, el otro riesgo es, como el sistema político no me da mucha bolilla y no me da recursos, no puedo hacer nada. Me parece que la pregunta no es qué ley me está faltando, qué recurso me está faltando, sino con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿y eso corre también para la Fiscalía Antilavado? Y que en el propio seminario dijo que tenía pocos recursos. Yo creo que corre para todos. O sea, no implica desconocer la falta de recursos. El tema es Senacraf, JUTEP, Fiscalía, con lo que tenés, ¿qué podés hacer? ¿Y qué pueden hacer? Creo que pueden hacer mucho. Yo creo que en distintos momentos. ¿Qué no están haciendo? Haciendo? A ver, ahí la vara me parece que la única vara posible es resultados. No le digas al ciudadano, que es el que te paga el sueldo, no le digas, mira que trabajé 8 horas, hice esto y no me dan los recursos. No. Decirle, señor, yo hace tanto que estoy en este cargo, el resultado de mi trabajo es este. El resultado en lavado es cuántas organizaciones desarmaste, cuánta gente metiste presa y cuántos bienes recuperaste para la sociedad. ¿Y qué pasó? Y yo creo que los resultados son pobrísimos hoy. En tema judicial, los resultados son muy pobres en los últimos años. A mí el tema de si hay muchos reportes de operaciones sospechosas o no me preocupa tanto como decir, bueno, ¿cuántos casos tuvimos? Ayer tuvimos uno y el fallo ayer es muy bueno. Lo del mutio. Lo del mutio. Es muy bueno el fallo en sí. Porque en esto además lo fácil es no hacer nada porque son casos complicados. Son casos que las decisiones no es que entró alguien con un arma y asaltó un banco. Eso es fácil. Esto es mucho más complicado, es sofisticado. El fallo de ayer tiene justamente todas las trampas que se hicieron para ocultar la operatoria real. Supone muy buena coordinación entre los organismos. En este caso hubo un trabajo de varios organismos coordinados, una cosa que habíamos empezado en 2005, que eran los equipos interdisciplinarios para esto. No lo arregla la Secretaría de Antilavado, no lo arregla la Fiscalía sola, no lo arregla la Policía sola. Tiene que haber un trabajo que esto ayer no es un trabajo de este año, es anterior a la creación de la Fiscalía,
pero hay que reconocer que los resultados son los que al ciudadano le dicen esta gente está trabajando. Todo lo demás, si yo hago 1000 eventos, pero no pasa nada, todo el ciudadano tiene derecho a decir uno acá, y se genera en corrupción y en lavado, pero muchas veces más en corrupción, la sensación de impunidad. Si tenemos esta ley, tenemos este organismo, los tipos están ahí, cobran tales sueldos, pero hay por todos lados se escapa la plata y se escapa la riqueza del Estado, que es la riqueza del ciudadano. Ricardo Filibán, muchísimas gracias por estos Bueno, minutos. un gusto, Pilar, como siempre. Nos vemos pronto. Da para seguir, mucho para hablar a propósito de estos temas. Bueno, nosotros ahora cambiamos de asunto porque el colectivo Empatía Uruguay, un grupo que trabaja por la aprobación de la ley de eutanasia y suicidio asistido, organizó la visita al país del presidente de la Academia de Medicina de los Países Bajos, René Geman, que mantuvo una serie de reuniones con referentes académicos y también políticos. Hay mucho que tiene que ver con la confianza que se fue construyendo entre los médicos y los pacientes y la transparencia del sistema para dar lugar a que haya todos los pesos y contrapesos necesarios, y eso realmente es muy valioso para pensar cómo traducirlo desde un país europeo a, bueno, Uruguay, que todos sabemos que tiene condiciones diferentes, sin embargo también tiene las capacidades para poder tener un sistema que dé respuesta a este pedido y que también respete las libertades de todas las personas. El artículo 2 de la ley establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables, irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que su pedido y por el procedimiento establecido se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. En este momento no están tratando, por lo tanto no está permitiendo que se mejore el proyecto ni que se reciba a las delegaciones todavía. Es una preocupación eso porque las situaciones que ameritan una ley de eutanasia no están pudiendo ser consideradas. Son uruguayos y uruguayas que hoy en día están sufriendo. Pero hay un compromiso por parte de la Comisión de Salud del Senado de tratarlo este año y esperemos que pueda hacerlo lo antes posible, porque si bien hay otros temas que pueden ser más urgentes, no por eso el tema de la eutanasia deja de ser importante. Y abrimos el capítulo internacional, nos vamos hasta Brasil porque el Tribunal Superior Electoral de aquel país abrió la primera audiencia de un juicio en el que analizará los supuestos abusos cometidos por el expresidente Jair Bolsonaro durante la campaña para los comicios de octubre de 2022. La primera sesión de las 3 que conformarán el proceso fue abierta por el juez Benedito González con una detallada presentación de las circunstancias que llevaron a Bolsonaro al banquillo, formuladas por el Partido Democrático Laborista, que acusa al exmandatario de abusar de su posición como jefe de Estado para promover su candidatura y mantener una dura campaña de descrédito contra la propia justicia electoral y las instituciones democráticas durante el proceso que llevó a los comicios que ganó Lula da Silva. Uno de los puntos centrales de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la presidencia con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para descalificar el sistema electoral y la propia democracia, y que ordenó que fuera transmitido por la televisión pública, donde aseguró sin pruebas que buscaba corregir fallas del sistema de urnas electrónicas vigente con la participación de las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo Electoral, que si halla culpable a Bolsonaro puede despojar de sus derechos políticos durante 8 años, ha reservado 3 audiencias para este caso, por lo que la sentencia sería dictada la semana próxima, aunque en medios jurídicos se baraja la posibilidad de que algún magistrado solicite más tiempo para analizar el caso, lo cual podría prorrogar la decisión por un plazo máximo de 60 días. Bolsonaro, que se encuentra también inmerso en otras causas judiciales que podrían comprometer su futuro político, defendió su inocencia y criticó al Supremo Tribunal Electoral, a quien acusa de usurpar poderes al Congreso, y prefirió seguir la sesión a distancia, ya que se encuentra en la ciudad de Porto Alegre, donde cumple diversas actividades políticas. Señoras, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. No se vaya de la pantalla desde Ciudad, porque en minutos arranca Ciudad Viva. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 8 de la mañana.
con las primeras noticias de TV Ciudad. Acuérdense que 13:30 es la actualización informativa. Buen fin de semana. Pasen muy bien.